El hecho de que una persona muera quizás no sea prueba suficiente de que haya vivido. De ahí que Woody Allen no preguntaba si hay vida después de la vida, sino ¿hay vida antes de la muerte? La existencia en cuanto tal no es un último fin porque todavía queda en pie esta otra pregunta. ¿Qué clase de existencia? A menudo llega un momento de nuestra vida en la que nos preguntamos ¿para qué a cuento de qué estamos en el mundo? En este video voy a resumir algunas ideas de mi libro El sentido de la vida, publicado por Editorial Longserrel en el año 2008. La editorial ya no tiene los derechos del libro, de modo que pueden bajar la versión digital gratuitamente de mi página web desde la dirección que pueden ver en pantalla. En el mito de Sísifo, Camus afirma que la más urgente de las cuestiones es si la vida vale la pena ser vivida. Cada persona reedita esta pregunta cuando, al igual que Sócrates, entiende que la vida examinada es la única que vale la pena ser vivida. ¿Vivimos o sobrevivimos? Porque no buscamos simplemente vivir, sino vivir bien. ¿Qué es la buena vida? ¿Cuál sería la buena vida para mí? ¿Estoy llevando una buena vida? Si no fuera así, ¿está en mis manos hacer lo necesario como para acceder a una buena vida? Y aun si esta vida que deseo llevar no fuera posible, ¿podría no obstante encontrar momentos de buena vida en esta otra vida? Voltaire ironizaba diciendo que buscamos la felicidad sin saber dónde, como los borrachos que buscan su casa sabiendo confusamente que tienen una. Como sociedad y a nivel individual vivimos reformulando las características de la buena vida. Si estos rasgos no vienen prefijados por mandato divino, por imperativo estatal o por la voluntad de los padres, habrá que construirlos, examinándolos, analizando sus ventajas y desventajas, distinguiendo aquellos que resultan compatibles con nuestra voluntad y nuestras posibilidades. A veces las preguntas ¿por qué existo? ¿Hago lo que realmente deseo? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Son planteadas en el contexto de una crisis o incluso en momentos de desesperación. Otras veces las preguntas son formuladas en relación a la humanidad toda, como cuando se pregunta ¿por qué existe la especie humana? O la más clásica, ¿por qué hay algo en lugar de nada? O también, ¿para qué alentar la continuidad humana sobre la Tierra si no es improbable que en el futuro nuestro planeta llegue a extinguirse? Shakespeare escribió La vida es un cuento relatado por un idiota sin sentido alguno. No elegimos nacer, pero podemos corroborar la existencia y rechazar el mero sobrevivir. Muchas veces en las sociedades contemporáneas el ser humano es convertido en mero espectador de la política, del arte, de los medios de difusión. ¿Deberá también aceptar el rol de espectador de su propia vida? ¿Es cierto que una vez que uno encuentra pareja y trabajo ya no se formula más preguntas sobre la vida? ¿Perdió vigencia la pregunta por el sentido de la vida en una sociedad en la que la religión ha dado un paso atrás? La expresión sentido de la vida es utilizada básicamente con los siguientes significados. Primero, si la vida en general o nuestra vida en particular tiene un fin, es decir, un propósito, y si está orientada a ese propósito, a menudo la pregunta por el sentido de la vida se responde enumerando las razones para vivir, o también podría estar relacionada con esta otra pregunta. ¿Estoy satisfecho con mi vida o quiero cambiar de dirección? ¿Cómo sería nuestra vida si, dejando volar nuestra imaginación, pudiéramos vivir de otro modo, desarrollando otro trabajo y rodeados de otras personas? ¿No me arrepentiré más adelante del tipo de vida que llevo? ¿Estoy satisfecho con lo que hice o desearía o debería hacer otras cosas? Ante la insatisfacción frente a los propósitos de la vida, algunas personas se preguntan, ¿esto es todo lo que hay? Si el propósito o fin es subjetivo, lo determina el individuo. Si es objetivo, lo determina algún agente externo, por ejemplo, Dios. El segundo significado de sentido de la vida es si nuestra vida tiene alguna importancia para nosotros. El tercer significado de sentido de la vida es si nuestra vida tiene alguna causa externa. El cuarto significado de sentido de la vida es si tiene sentido vivir cuando sabemos que hemos de morir y que finitas también serán las huellas que dejemos en el mundo. ¿Para qué sacrificar tanto a nuestros apegos si pueden separarse de nosotros o morir? Algunos formulan la pregunta por el sentido de la vida y la asocian con el propósito del universo, realizando un desplazamiento ilegítimo a partir de la intencionalidad humana, porque son las personas y no el universo quienes llevan a cabo actos intencionales. Otros descalifican la pregunta porque la consideran propia de la religión,
o simplemente por entender que se trata de una pregunta inadecuada y piensan que los filósofos no deberían competir con la religión en la búsqueda del sentido de la vida. Es el caso del cantautor francés Pierre Dac cuando dice: a la eterna y triple pregunta que siempre queda sin respuesta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Respondo: en lo que personalmente me concierne, soy yo, vengo de mi casa y hacia allí vuelvo. El cuarto significado de sentido de la vida: si tiene sentido vivir siendo finitos, confunde valor y permanencia. Es algo así como preguntarse si tiene sentido ir a cenar a lo de un amigo, dado que en algún momento volvemos a casa. Se presupone así que las cosas adquieren un valor en virtud de su duración, o peor, de su eternidad, y no que, por el contrario, los bienes pueden intensificar su valor en virtud de que no son eternos. La mejor refutación de esta tesis la dio Mafalda, el personaje de la historieta de Quino, cuando dijo: si vivir es durar, prefiero un simple de los Beatles a un long play de los Boston Pops. Irving Yalom piensa que los psicoterapeutas deben ayudar a sus pacientes a abandonar la pregunta por el sentido de la vida. A su modo de ver, la falta de significado sería parte de la condición humana y estaríamos mejor no enfrentándola. Sin embargo, creo que de los 4 significados señalados para el concepto sentido de la vida resultan importantes. El primero, que era si nuestra vida tiene un propósito y si está orientada a él, y subsidiariamente el segundo, si nuestra vida tiene alguna importancia para nosotros. Sobre todo si acordamos con Sócrates en que la vida reflexionada es la única que vale la pena ser vivida. La pregunta por el sentido de la vida mantiene su vigencia si supone tener en cuenta cuáles son nuestras razones para vivir y preguntarnos si estamos satisfechos con nuestra vida o si queremos o está en nuestras manos la posibilidad de cambiar de dirección. Saber si vivimos o sobrevivimos parece el más urgente de los asuntos. Cuando todo va bien, la pregunta por el sentido de la vida no suele surgir con tanta fuerza como cuando sobrevienen 2 crisis seguidas, mueren 2 familiares juntos, nos separamos o nos quedamos sin trabajo. En Occidente, la pregunta por el sentido de la vida encontró respuesta en las cosmologías antiguas, en las grandes religiones y en las utopías políticas. Gran cantidad de pensadores antiguos, en la presuposición de que existía un cosmos, es decir, un orden natural armonioso y jerárquico, sugirieron que la sabiduría consistía en inscribirse en la función que a cada uno le correspondería en esa jerarquía: la del esclavo, la del amo, la del político. La modernidad derriba el ideal de adecuación a un lugar prefijado. También el catolicismo irá respondiendo a la cuestión del sentido de la vida, al que consideró objetivo, determinado por Dios y relativo a una moral universal. En la modernidad, esta perspectiva religiosa dejó de ser objetiva y universal, tal como estableció el catolicismo, para convertirse en una cuestión privada. El sentido de la vida puede ser subjetivo y variar de acuerdo con la cultura o con la persona de la que se trate. Las utopías políticas, entendiendo por utopía no un proyecto inviable, sino la posibilidad de imaginar y poner en práctica formas de vida más equitativas para el conjunto de los habitantes de la sociedad, también han otorgado sentido a la vida de gran cantidad de personas. Afortunadamente, estas utopías no han muerto, animan el pensamiento moderno y solo se ha desarticulado una versión de la puesta en práctica de una de ellas. Las utopías suponen la integración a un sentido que excede el marco de la individualidad. La buena vida ya no pasa por salvarse solo, sino por la implementación de un proyecto colectivo que, si no es autoritario como han sido no todas sino algunas utopías, contribuirá al acrecentamiento de la libertad de gran cantidad de personas. Si se considera que el sentido de la vida otorgado por la religión o por algunas utopías políticas es objetivo y no cuestión de perspectivas, se juzgará equivocado a quien no se adecúe a esa marcha. De allí a la intolerancia hay un solo paso. Algunos entienden que son las emociones las que dan significado a nuestra vida. Sin embargo, las emociones son necesarias, pero tal vez insuficientes para otorgar un sentido a la vida. La existencia también se construye como un relato, como una narración en constante cambio y no solo como la suma de emociones. El filósofo Peter Singer, por su parte, sugiere que lo que otorga sentido a la vida es la posibilidad de articularla en forma ética y que, por tanto, es bueno comprometerse con una causa y luchar por ella. Por ejemplo, creando asociaciones para diversos fines o apoyando campañas nobles y desinteresadas.
Desde algunas concepciones subjetivas de la ética, una vida podría tener significado solo para el individuo y su entorno. Esto implicaría que la vida de un dictador podría tener significado para él mismo sin que por eso sea valiosa en términos intersubjetivos. El filósofo Luc Ferry encuentra el sentido en la posibilidad de perfeccionar nuestro modo de vivir. Otros subrayan que el sentido de la vida está en los proyectos. La meta siempre se desplazaría para más adelante. Cuando creemos haberla alcanzado, no sería lo que nos habríamos figurado como definitivo. El budismo y filósofos como André Comte-Sponville tienden a destacar la importancia de vivir en el presente sin dejar de hacer proyectos, pero limitando las expectativas. Séneca escribió: «Tengo menos de lo que esperaba, pero quizás esperé más de lo que debía». El verdadero bienestar consistiría en disfrutar del presente sin demasiada ansiedad sobre el futuro. Es lo que proponía Lennon cuando dijo: «La vida es lo que ocurre mientras hacemos planes para más adelante». La pregunta por el sentido de la vida también remite al tema de la motivación y al de los valores. Etimológicamente, motivación significa mover, es aquello que mueve la conducta. ¿De qué manera una vida puede adquirir motivación y sentido? Sócrates decía que la principal función de la sabiduría es saber distinguir los bienes de los males. Valioso es aquello que contribuye a darle plenitud a la vida, es aquello que da sentido y motiva su existencia. El valor es el faro que alumbra nuestra existencia. ¿Qué es más valioso para nosotros? Esa es una pregunta por el sentido de la vida. Algunos han respondido que lo más valioso es el placer, aun cuando en ocasiones el dolor ha de ser enfrentado con coraje si el placer obtenido en consecuencia es de mayor duración. Otros han entendido que la ampliación del pensamiento es una prioridad, esté o no acompañada de placer. Hubo quienes sostuvieron que en lugar de la suma de placeres positivos, la buena vida consiste más que nada en la serenidad, en la remoción de obstáculos. Hegesias, discípulo del cínico Aristipo, dudaba de la capacidad humana para procurarse placeres continuos y por eso creía que, cuando menos, era conveniente evitar el dolor. Para muchos, el sentido de la vida está en la obtención de riquezas, fama o poder. Es preferible ser querido a ser admirado, escribió Borges en el poema de los justos. Y también, nadie merece la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo. La gloria es una incomprensión y quizás la peor, escribe Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. Por eso dice que el Quijote fue ante todo un libro agradable y ahora es una ocasión para el brindis patriótico, para la soberbia gramatical y para obscenas ediciones de lujo. Otros piensan que valores como la riqueza, la fama y el poder suelen conducir al vacío interior, como esas vasijas agujereadas que nunca logran colmarse. De ahí que Marco Aurelio afirmara que la calidad de nuestra vida depende en buena medida de la calidad de nuestros pensamientos. Platón y Aristóteles llamaron bienes externos a los valores que en buena medida dependen de los demás. Es el caso de la fama, las riquezas materiales y el poder. Los bienes internos, superiores porque dependen de nosotros, son el conjunto de hábitos con que hemos trabajado nuestro carácter. Aunque bienes externos como la riqueza o la buena reputación son considerados valiosos, no son imprescindibles para llevar una buena vida. Si faltan esas cosas, la persona sabia será feliz y antepondrá los bienes internos, que son el conjunto de virtudes, es decir, de hábitos o disposiciones que hemos aprendido a desarrollar. Por ejemplo, el coraje, que no es solo vencer el temor, sino también sobrellevar situaciones problemáticas. La justicia, la templanza, que es la tendencia a no comprar placeres al precio de grandes dolores, la prudencia, la humildad, la indulgencia, la disposición a perdonar, la dulzura, la disposición a no dejarse dominar por la ira y la generosidad, entre otras virtudes. Aunque perdamos a nuestros seres queridos y aunque nos despojen de nuestras posesiones materiales, si hemos desarrollado esos valores, permanecerán con nosotros como nuestro bien más preciado. Erich Fromm encuentra que una pregunta central de la filosofía no es si Dios ha muerto, sino si el ser humano ha muerto, reducido a un modelo de consumidor pasivo y alienado que convierte al mundo en un objeto de avidez, en lugar de algo por lo cual interesarse y con lo cual relacionarse. Solo un desarrollo interior pleno daría sentido a la vida.
Es lo que postularon los hippies durante las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Los hippies defendieron la paz, criticaron el consumismo y exaltaron el ocio y el amor. Los yuppies, por el contrario, exaltan el consumismo, apoyaron la guerra de Irak y viven agobiados por el trabajo. El fervor por el consumo supone que el bienestar depende más de lo que se tiene que de lo que se es, y que los bienes materiales son una esfera decisiva en la configuración de un sentido para la vida. Comprar ropa y electrodomésticos como si fueran, al decir de Montaigne, muebles del alma. Un dibujo de Mafalda muestra una publicidad televisiva en la que se oye: quienes saben vivir beben whisky blackjack. El padre de Mafalda comenta: ¿y los que sabemos vivir pero el sueldo no nos alcanza? Mafalda le dice entonces al televisor: perdónalo, el pobre tiene la manía de creer que la vida se parece más a la vida que a los avisos. Hay bienes como, por ejemplo, el coraje o el sentido de justicia, que no están a la venta en ningún shopping. Cuando se les pregunta a las personas de qué disfrutan más en la vida, la mayoría responde que prefiere comer con los amigos y pasar su tiempo rodeado de los afectos. Por lo tanto, el bienestar no necesariamente cuesta caro, aunque sepamos que millones de personas están hoy excluidas de mínimas condiciones dignas de existencia. Aprende a vivir y sabrás morir bien, escribió Anatole France. Ignoro si una cosa necesariamente lleva a la otra, aunque la certeza de que nuestras oportunidades fueron aprovechadas seguramente nos ayude a aceptar nuestra finitud, o al menos a saber que la vida no pierde valor o su sentido por no ser eterna. Caso contrario, tendremos que estar de acuerdo con Oscar Wilde cuando decía que millones de personas que anhelan la inmortalidad no saben qué hacer con sus vidas durante una tarde lluviosa de domingo. La vida es lo más fortuito y al mismo tiempo lo más extraordinario. Es necesario vivirla ahora mismo porque el futuro es incierto y el ayer no regresa. Y sobre todo, se trata de nuestra única vida. La civilización ha convertido a la vida en algo admirable y también, mediante sus crecientes inequidades y exigencias de privación y sacrificio, en un trabajo doloroso y amargo. Muchos lo tienen todo, pero aún no se han conquistado a sí mismos. Para millones de personas que padecen la miseria y la opresión social, la vida es dura y pesada. Para todos, en mayor o menor medida, a veces constituye una carga. Pero el desamor, la molestia y el infortunio pasan y quizás con más frecuencia de lo que nos atrevemos a reconocer, salimos fortalecidos de la experiencia y nos sentamos a disfrutar de los bienes de la vida como si se tratara de un banquete. Cambia la comida, cambian los compañeros de mesa, cambia el mobiliario, cambia nuestro paladar e incluso cambia el anfitrión, pero casi siempre es posible tentarse con un manjar, aunque sea por curiosidad.